Para la escritura de este seminario, siguiendo la serie que nos propusimos con mis compañeros de la Escuela Freudiana de pensar las sexualidades en la obra de Lacan, me vi en la necesidad de tomar algunos conceptos que transversalicen no solo su obra, sino que además den cuenta de aquellas tecnologías siempre leídas como políticas específicas, sociales, discursivas. Sabemos que por más específica que sea una aplicación tecnológica en los cuerpos, en los saberes, en las conductas, estas siempre exceden en sus resultados, llegan más allá de donde se pretendía, como una entropía que es capturada por el inconsciente como saber hacer con la lengua, como lo propone Lacan en Ancor. La lengua es soporte del significante, del lenguaje, pero al mismo tiempo deja una marca en el sujeto, una marca de goce relacionada al saber, un saber que está en el cuerpo, que hace de este cuerpo encarnación del gran otro. Inaugurada así la pulsión, efecto de este hecho, que es que el otro hable de un modo especial en nuestra dirección, comienza el mecanismo de los goces a recortar los agujeros del cuerpo y marcar los derroteros de la pulsión, o como quien dice, marcarle la cancha. Así, las tecnologías que cabalgan en los diferentes discursos y que modulan el lazo social dejan en sus efectos un goce relacionado a ese saber que toma el cuerpo como su campo de acción. Lo que debajo de la barra queda como plus de gozar, teniendo por encima el S2 del saber en el discurso amo, discurso de los imperativos. Plus de gozar o plus de goce, que leo no como un exceso más de goce, un poco más de goce que lo que se tenía, sino que el goce mismo es ese plus, eso que excede, eso que resta, eso que es entropía de lo que ocurre sobre las barras. Doble tarea: pensar las sexualidades en la obra de Lacan, pensar la actualidad de las sexualidades en la cultura en la que nos toca vivir y analizar. Hace muchos años llegó a mis manos a destiempo un libro de Pascal Quignard, El sexo y el espanto. Ahora, con un recorrido en el cual puedo encontrar claramente mis huellas hacia atrás y el terreno tierno al frente para nuevas impresiones, pude hacer de la lectura de este libro un acontecimiento. En él, Quignard asume la difícil tarea de analizar la transición de las sexualidades griegas a las sexualidades romanas. Separan la frontera haciendo una verdadera arqueología y nos invita a mirar a uno y otro lado, como si de dos escenas en una misma pantalla se tratara. Y considero que esto es abordable de este modo porque las políticas no son necesarias a la historia. La política sí lo es, no deja de escribirse, pero la manera en que se escribe desde la singularidad, eso es contingente y no responde al pasar del tiempo al modo de un progreso ilusorio. Con esto quiero decir que no creo ni en la linealidad, ni en la circularidad o lo cíclico de la historia. Que hayan efectos de eso no lo instaura como necesario. Pero si se trata de pensar las sexualidades actuales, sus manifestaciones y lo que podemos hacer decir a Lacan y al psicoanálisis al respecto, ¿por qué irme a un estudio de la Grecia antigua y de la Roma de Augusto? Se lo respondo inmediatamente. Porque los cambios acaecidos en aquellos tiempos, las mutaciones que la sexualidad vivió, no solo han dejado rastro hasta nuestros días, sino que permiten, excediendo nuevamente la singularidad del hecho histórico, pensar en cómo se instauran algunas políticas que afectan en lo social y, por tanto, en lo inconsciente. Tecnologías que en su aplicación desnudan a veces sus intereses, aunque esto no se agote ahí. Como decía más arriba, hay un exceso de efecto más allá de lo buscado, porque también excede a su ejecutor, sea el Estado, un sector de la sociedad, un grupo minoritario, etc. Rebasa en ambas direcciones. Como no se puede decirlo todo, y aunque se pudiera, yo no podría, intentaré hacer foco en algunas funciones que me permitan pensar sobre lo que fue y lo que es, cómo opera y ha operado, por ejemplo, el amor, que en sus diversas manifestaciones demuestra, a mi juicio, una subversión de los mandatos del goce y de los cuerpos. Por otro lado, pensaré sobre el registro de la mirada en torno a la sexualidad, la mirada específicamente ligada a la fascinación donde el sujeto se desvanece. Empiezo por el segundo, por la mirada. Los voy a ir intercalando un poco también.
Los romanos no tenían la palabra phallus como los griegos. Ellos llamaban al miembro erecto fascinus, de donde proviene la fascinación como obligación de ver, captura de la mirada aquel que ve, escena que congela como mancha sin voz, espanto de quien de miedo enmudece. Cito a Quignard. La fascinación es la percepción del ángulo muerto del lenguaje, y es el motivo de que esa mirada sea siempre lateral. Nos falta una imagen, dice Quignard. Somos producto de una escena en la que no estuvimos. Sin embargo, místicamente, fantasmáticamente, la creamos como escena psíquica, primaria, efecto de dos registros a los que lo real se anuda y resiste al mismo tiempo. Si por un lado tenemos la angustia de quien a partir de aquella escena construye su mito individual, es decir, lo simbólico consigue arrancarlo parcialmente de aquella escena que vela lo real, dando lugar a la repetición de lo diferente, la fascinatio nos ofrece aquel cuadro sin palabras, nos devuelve, aquel cuadro sin palabras, sin posibilidades significantes que recorten al sujeto de la escena, quedando en el espanto de ser una mancha difusa, unos ojos enormes rodeados de nubes. No estamos hoy tan lejos de estos fenómenos, al menos yo lo escucho en la clínica. La captura de la imagen sustituye el lazo con los otros, o parece detener al sujeto en el momento previo de todo lazo, inhibición que encuentran las tecnologías de la informática, por ejemplo, una manera de disfrazar su petrificación, un modo de gozar sin riesgos. En algunas personas se encuentra esa predilección de la compañía virtual que no acompaña porque no pone límite a ningún goce y por tanto no supone o sostiene a ningún sujeto por no enfrentarlo desde la diferencia al otro sexo, encarnado en un pequeño otro, sea del sexo que sea, siempre que esa alteridad no se desvanezca. Ese otro del otro lado de la pantalla pierde su cuerpo por carecer de tridimensionalidad, permitiendo la ilusión de un goce que imaginariamente lo cura todo. Cuando la alteridad de uno y otro es anulada desde las prácticas, cuando el otro no me devuelve lo diferente de mi propia condición, el goce encuentra una manera bastante tiránica de expresarse. Una paciente adolescente comenta de su sufrimiento, del malestar que le genera la relación que tiene con su reciente novia. En su discurso se escucha todo el tiempo una homogeneidad, una indiferenciación donde la sex de una y de otra también han sido su sex o se han ennoviado entre ellas, donde muchachos y chicas entran en una misma serie, donde solo su malestar, su síntoma por recortar, hará de ella un sujeto diferente, y donde esa diferencia no quede continuamente anulada por los hechos que la palabra instaura. El amor parece ser la trinchera, la excusa que lucha por instaurar una diferencia, un rasgo que prometa lo que no puede darse a quien no puede serlo. Este caso es uno de varios. Recuerdo que en el trabajo que Lucía Molieri presentó este año en la CERAU se mencionaba un caso similar. Y yo calculo que con el tamaño que tiene Montevideo, debía ser alguna de las amigas de mi paciente. Lo que me interesa destacar de esta brevísima viñeta es que el otro sexo no refiere necesariamente a quien se reconoce como hombre o mujer, sino a la alteridad de posiciones, no solo frente al falo o el otro goce, sino, y por lo anterior, frente a la castración y su efecto de corte, como premisa necesaria y previa a lo que luego será la posición o las posiciones que un sujeto podrá adoptar en la manera particular de su sexuación, que siempre suponen al otro. No hay fórmula de la sexuación que se sostenga en solitario. Una se define por su relación con la otra, como los significantes necesitan de su diferencia para significar. Ningún significante se significa a sí mismo. ¿Por qué no salpicarían su condición de existencia el sujeto que representan? Ni en Grecia ni en Roma se distinguía como tal homosexualidad o heterosexualidad. Esos términos son mucho más actuales y datan de 1869 el primero y 1890 el segundo, y se enlazan al advenimiento del amor cortés. La diferencia estaba dada, como sabemos, entre actividad y pasividad, falo o fascinus por un lado y orificio o esfínter por otro. Esto de cualquier modo no significa un todo vale. En algunas ciudades de Grecia las prácticas, los rituales
estaban institucionalizados bajo una disciplina de la sexualidad ligada e indistinguible del lugar que se ocupaba en la polis, de las funciones. Había no más ni menos que ahora una política del sexo. Que un hombre mayor sodomizara un imberbe era rito de iniciación, donde el esperma del mayor transmitía como una inspiración la virilidad al menor. La pederastia era funcional. Se trataba de arrancar al gineceo de la pasividad propia de su edad para transformarlo en un hombre, erastés, guerrero, político. Por el contrario, si la conducta de pasividad era descubierta en un hombre adulto, se le prohibía su ejercicio en la política y su castigo podía llegar a ser la muerte. La pilosidad demarcaba lugares. El barbudo jamás podía ser deseable y la belleza descansaba sobre la imagen del imberbe. Yo soy un poco prueba de... Lacan en su seminario 8 sostenía que la metáfora del amor estaba justamente en la inversión de estos roles, donde el erastés podía convertirse a sí mismo en el eromenos del otro. Uno de los ejemplos que da es el de Aquiles y Patroclo, donde la pérdida del erastés, que éste le haga falta a Aquiles, suscita en éste el deseo de recuperarlo, o al menos de vengarlo. Este amor, a sabiendas por las visiones de su madre, lo salvaría de la segunda muerte y aceleraría inmediatamente la primera muerte, la física. 12 años después, en Angkor, Lacan prácticamente abre la discusión de ese año con una frase: el goce del otro, del cuerpo del otro que lo simboliza, no es el signo del amor. Estarán cansados ya de haber leído y escuchar esa frase. ¿Será que Lacan ya en el seminario 8 veía que el amor se pretende como algo menos? No está del lado del goce, es decir, no hace signo de este goce, de su plus, sino que se sostiene desde el ofrecimiento de la falta a quien le falta como falo. Cuando se trata de falo, solo puede donarse su falta, pero no excluye gozar de él. Al contrario, esta es la promesa. Se puede hacer del otro objeto del goce, se puede gozar del otro, pero eso no supone amarlo. La práctica griega de la pederastia no suponía un gesto de amor o un signo, sino una función política instaurada y disciplinaria. Esas prácticas imprimían los cuerpos y el goce mudo se pretendía saber implícito del cuerpo. Es decir, que el semen salpique del más viejo al más joven supone en sí mismo un saber en el cuerpo que recibe. En ese acto activará en él mismo la virilidad que luego le permita ejercer sus oficios. El amor desmiente que esa historia termine ahí. Basta preguntarle a Alcibíades cuál es la fuente de su odio hacia Sócrates y el pobre solo nos va a hablar de amor. La Roma de Augusto ignoró la institución del gineceo y de este como contrapuesto a la polis. Su moral con relación al sexo era otra y por tanto los límites también. Ya no era la edad o la pilosidad quien demarcaba los lugares, sino el estatus que se ocupaba en la sociedad y desde el nacimiento. El cónsul Quintus Aterius, registrado en el libro de Séneca Padre, la resume del siguiente modo, lo cito: la pasividad es un crimen en un hombre libre de nacimiento. En un esclavo es un deber absoluto. En un liberto es un servicio que tiene el deber de hacerle a su patrón. Ovidio fue el único poeta romano que desdeñó del servicio que debía prestarle una matrona, por ejemplo, diciendo que odiaba el abrazo donde ambos no se entregaban. Darle placer a la matrona, de algún modo ponerse en su lugar, era básicamente una locura. Augusto, luego de la publicación del Ars Amatoria de Ovidio, lo desterró a los confines del mundo, a las riberas del Danubio, donde poco tiempo después murió. ¿Cuál sería su crimen si no alinear los goces al amor, reconocer al otro como sujeto distinto de sí? Observamos cómo nuevamente el amor es la revolución personal que se contrapone a la legislación del sexo, sea cual sea la época en la cual vivamos. Lo instaurado por la moral se desordena frente al amor. Cito a Quiñard. El amor en el matrimonio apareció como una victoria del desenfreno. Augusto se indignó. Virgilio reforzó la indignación. Ovidio combatió esa reacción. Augusto la impuso en la forma de una nueva teología y de una nueva legislación.
mandó exiliar a un actor simplemente porque una matrona se había hecho cortar el pelo. Al cortarse el pelo, como las esclavas, se colocaba fuera de su estatus, se convertía en esclava, se ponía al servicio, obsequium, del hombre al que amaba. ¿Dónde radica el conflicto para la paciente que mencionaba más arriba? Palabras de amor intercambia con esta novia, pero en medio del campo de batalla, donde su partener la confronta una y otra vez con otras mujeres con las que estuvo, desdibujándola, arrebatándole la ilusión de tener aquello que las otras no tenían. Sin darse cuenta, en un saber hacer repetitivo y gozoso, mi paciente hace lo mismo. El sujeto anhela y desprecia una sexualidad que solo corra por los carriles del placer físico. Llegada la muerte, el desfallecimiento del después del orgasmo, haya pene que caiga como peso muerto o no, la angustia solo se rescata desde el amor, y si el amor no es posible como metáfora del deseo, la melancolía infesta la relación. Yo no creo que amar, como sostienen algunos en nuestro tiempo, sea una mala palabra, por la predominancia de una libertad sexual sin ataduras. El sujeto sigue aferrado, si no al amor, a su ilusión. Y ese es el punto de conflicto más interesante, a mi juicio, que estamos presenciando. No por novedoso, ya ven que ni en Grecia ni en Roma escapaban de ello, sino justamente por eso, por imperecedero, por ser cascada perforando siempre la piedra de la moral instituida. La roca pretende negar el la sin barrar de la mujer, el agua la erosiona haciéndola no toda fálica y no toda seriada, por tal, no toda para el otro en la cama. En la sexualidad romana coexisten los actos sexuales más sorprendentes y violentos, como hacerse practicar sexo oral por un bebé en edad de amamantar, hasta la más rigurosa moral. La virtus, la potencia sexual, era obligación en el hombre libre, y la impotencia signo de vergüenza y brujería. El mandato es que el dominus domine todo lo que es diferente de él, pero este diferente refería al estatus, no a una posición frente a la castración. Lo implícito es gozar sin ponerse al servicio del otro, desconociendo en el otro cualquier tipo de deseo. Esto me llevó a recordar el SAI que presentó el compañero Andrés Musto cuando trabajó sobre la sexualidad y la neurosis obsesiva. Este mandato carga con toda la violencia que supone no querer saber nada del deseo del otro, por no querer saber nada del propio. La moral en Roma hace de la amenaza de castración que siente el obsesivo una amenaza real. Suponerle deseo al otro o ponerse a su servicio, de traspasar las paredes de la habitación, suponen el destierro o la muerte, lo que no es otra cosa que el destierro más inmediato del mundo de los vivos, del mundo de los activos. El mandato es la hiperpotencia. Dominar es penetrar. Los primeros ángeles guardianes en aquellos tiempos eran los genios, se les llamaban los genios. Estos seres eran asignados como protectores de la virtud, de la virilidad, protectores de la potencia fascinante frente a las maldiciones, envidias y hechizos que podían acabar en la vergüenza de la pérdida de la erección. Esos genios protectores frente a la impotencia o esterilidad eran ofrendados con flores, representantes sexuales femeninos. Podemos decir que sus favores eran comprados y eso aseguraba su protección. A veces. Esa política ha mostrado su rostro en nuestros tiempos, ligada a otra tecnología de saber poder, como la entiende Foucault, desde la medicina, la farmacéutica y el discurso capitalista. En nuestro país, por ejemplo, esto es un dato, yo lo tengo hace varios años, no sé en la actualidad si se mantiene igual. Los mayores consumidores de Viagra y afines se encuentran entre los 25 y los 35 años. Y ese mandato sostenido en la figura del semental opera en el mismo registro que la ilusión de la mujer sin barrar, es decir, no importa con quién, obraré con la misma virtud. El goce fálico, si coincide con el goce de órgano en quien tiene pene, impone requisitos, exige superyoicamente, sádicamente, un desempeño, una performance, que dé cuenta de aquel legado que el padre dejó, que lo dignifique más allá de lo posible. Al mismo tiempo, su uso, su potencia, se liga al miedo de la muerte, de la superación paterna, de la posibilidad de gozar como él. En la clínica se escucha con mayor o menor fuerza de este padre superpotente que ya por sus hazañas sexuales, ya por su sustento económico, es respetado, temido y envidiado.
Cada una de estas caras parece una capa sintomática que congela al obsesivo en la impotencia propia de la inhibición. Moverse no es poner un pie delante del otro, es ir contra la paradoja terrible de ser como el padre y la prohibición. La pietas romana no tiene nada que ver con la piedad como traspasó a través de los tiempos por el cristianismo hasta nuestros días. La pietas romana refería principalmente a la obligación que tenía un hijo de cargar sobre sus hombros, a veces gráficamente, como se podía ver en algunos mitos y pinturas de la época, a veces en sentido metafórico, a su padre. Esta relación no hablaba de la ternura, sino de la obligación exenta de cualquier reciprocidad. Es un hijo sodomizado por su padre, portador del fascinus que lo depone en la mirada. Es el obsesivo soportando y sosteniendo a un padre que todo lo puede, pero nada lo lega. Eneas abandona a Creusa, su esposa, para salvar a Anquises, su padre, lo que devino posteriormente en un nuevo matrimonio de Eneas con Lavinia y de su descendencia la fundación de Roma. En ese linaje es que Augusto, el emperador de Roma, se inscribe y por la pluma de Virgilio funda su propio mito. El lazo filial debía ser más fuerte que cualquier otro lazo. En ese punto, la unión del matrimonio nada suponía ningún deseo, solo salvaguardaba la idea de fecundidad. La fidelidad tenía que ver con eso, mater certissima, pater semper incertus. No se trata de amor o respeto, sino de obligación con un linaje espermático, es decir, otra manera de sostener al padre. La mujer embarazada podía tener relaciones extramatrimoniales, eso no le impedía de su castidad, pero una mujer violada podía incurrir en el suicidio porque debía morir, puesto que la culpa recaía sobre ella. Yo no lo puse aquí, pero había un ejemplo en el libro de Quignard, un extracto de un comentario de una mujer que decía algo así como: yo solamente subo pasajeros cuando la bodega está llena, decía ella. O sea, y eso no iba en contra de cómo entendían la castidad en ese tiempo. La castidad no tenía que ver con la virginidad, no tenía que ver con no tener relaciones, tenía que ver básicamente con asegurar ese linaje, con que no hubiera dudas de que esa descendencia viniera desde ese linaje. Y si no sucedía así, es más, si una mujer era violada, por ejemplo, muchas veces incurría en el suicidio porque no era sostenible eso. El fascinus se diferencia de la galma, o de lo que nosotros podemos conceptualizar junto con Lacan, a partir del seminario de la angustia, del objeto A. Si la galma era el brillo que engañaba a los dioses, que suscitaba su deseo, el fascinus será la virilidad desnuda de estos dioses. Es el mandato siempre eterno de engendrar la tierra como coito ininterrumpido en el instante infinito. Cuando el fascinus tomaba forma concreta, lo hacía en el pene erecto y fecundante, mientras que cuando el órgano se encontraba flácido, los romanos lo llamaban méntula. Si la galma era una trampa seductora para los dioses, los romanos contaban con los fascinum, fascinus artificiales, que atraían hacia sí la mirada de la envidia, capturándola y conjurándola para que no afectase el sujeto. Mediante la exageración o el sarcasmo capturaban el ojo proyector de mal y le devolvían su propia mirada. Tenían distintos objetos más o menos cubiertos, más o menos velados, digamos, pero que se sabía lo que había detrás para conjurar esas miradas, para que la maldición, digamos, no les cayera a ellos. Ese terror de Perseo ante la mirada petrificante y mortal de Medusa. No es la visión de Medusa la que petrifica, sino la mirada, es decir, el sujeto congelado en la visura en un cuadro maldito. Es el miedo de quien es impotente en compañía y potente en soledad. Lo que los romanos no sabían es que era el mismo mandato el imposible de cumplir, el que el sujeto denunciaba desde su impotencia como límite al goce del otro, y no la magia o la envidia, porque éstas suponían que el goce siempre estaba a mano del sujeto. Lo podía perder por algún conjuro, algún hechizo, pero estaba ahí, estaba a la mano. El sexo se ligaba al espanto. Ovidio, en uno de sus libros, comenta el fracaso sexual que vivió con una joven. La describe hermosa, comenta de sus maniobras y procuras, pero no había caso. La méntula, la detumescencia, no se transformaba en fascinus. Ovidio se angustia.
Se hace mil preguntas que refieren continuamente a un efecto mágico y malicioso sobre su persona. Un hechizo, hierbas, una maga escribiendo su nombre en cera roja, etc. Bastantes más. La joven, cansada y ofendida ante su imagen impotente, le pregunta si se trata de una mala broma o de una burla. «¿O antes de venir aquí te agotó otra muchacha?», le dice. Esa es la pregunta interesante. Saca el acto del efecto de la superstición y nombra la posibilidad de un goce finito, limitado cuando se trata de ser sostenido por un real. Cito a Quignard: «El hombre no tiene el poder de permanecer erecto. Está condenado a la alternancia incomprensible e involuntaria de la potentia y la impotentia. Unas veces es pene y otras falo, méntula y facinus, razón por la cual el poder es el problema masculino por excelencia, ya que es su fragilidad característica y la ansiedad que absorbe todas sus horas». Aquí es interesante también, a mí me pareció interesante pensar una tesis que sostiene Paul Beatriz Preciado en el libro Manifiesto Contrasexual. Ahí sostiene que el pene, en la historia de la sexualidad, ha sido y es tan solo un dildo más en la serie de objetos que pueden dar placer. Es decir, no se trata de negar el falo o el goce que puede desprenderse de su función, sino poner algunas cosas en su sitio y desvincular una cara de la función del objeto al que ciertos patriarcados lo han querido unir al punto de hacer falo y pene uno y propiedad del hombre, es decir, poder eterno y no participación temporal de un goce o función. En la sociedad romana toda devoción corre en la misma dirección, de fecundado a fecundante, del hijo hacia el padre, de la vagina o el clítoris al fascinum. La efectividad de estas tecnologías que comandaban la moralidad de la época suponían una violencia extrema. Podríamos decir que desde que la sexualidad fue capturada por el significante, desde que los sujetos se dividieron por la palabra, la política y el sexo han quedado entrelazados y han demarcado lugares siempre dispares, un pretendido complemento del abusado al abusador, del dominado al dominante. Uno goza de partes del otro, como lo hace notar Lacan en Kant con Sade, pero también goza del lugar de poder que posee frente al otro, ya sea por clase social como en Roma, ya sea por edad y conocimiento como en la Atenas de Grecia. Los caminos de estos goces particulares casi siempre suponen una operatoria que hace de un sujeto un instrumento para la satisfacción, por la simple razón de que el goce es efecto de la palabra, del significante que nos viene del campo del otro antes de ser sujetos. La lengua se goza en el sujeto, demarca bordes tóricos, internos y externos a la vez. Creo que el poder, en su ejercicio, genera la ilusión de la posesión del goce y por metonimia la posesión del otro como objeto al servicio de. Los femicidios son el fracaso de esa ilusión. El otro como sujeto de palabra y por tanto de deseo siempre supone una amenaza de disidencia de ese contrato implícito de objetivación del dominado al dominante. Te mato como objeto porque no te tolero como sujeto. En la macropolítica, este discurso perverso ha destinado también ese lugar a las mujeres y a toda elección que atente contra una moral de ejercicio heteronormativo que asegure los lugares de las piezas sobre el tablero. Los colectivos LGBT saben bastante de eso. Yo estoy terminando. Cuando un analista se presta como semblante del objeto en el análisis, realiza un acto político que antes de Freud era inédito. Devuelve la palabra al sujeto, lo descosifica, pero sostiene su demanda en una tensión sin respuesta, sin satisfacción, para permitir al deseo surgir. El malestar de la cultura tiene todo que ver con la trenza sexualidad, lenguaje, política. El psicoanálisis también, pero su posición es radicalmente opuesta a la posición que asegure los goces. No hace uso de ningún poder que pretenda la dominación del otro, sino su expresión. Por eso voy a tomar las palabras que en varias ocasiones escuché de la boca de Josecito Suberman, que dice: psicoanalista es aquel que sabe que lo que enfermó por la palabra se cura por la palabra. Un psicoanálisis que niegue la posibilidad de palabra al sujeto es otra cosa, y posiblemente caiga en un discurso que aún no queriendo impone un poder sobre el otro. No manipulamos al analizante,
manipulamos la transferencia, como sostiene Lacan en el Seminario 11. Es por amor que los sujetos se curan, es porque el amor enlaza las funciones en la transferencia y sostiene una demanda sin satisfacción. En las relaciones, es por amor que uno se permite saberse incompleto, en falta, al otorgar al otro la posibilidad de la palabra. El goce del otro, encarnado en el cuerpo del otro que lo simboliza, no supone un signo de amor, porque no pretende una dialectización. La inversión metafórica está del lado del amor. No se trata de negar el goce en el amor, sino de que el amor permita la dialectización de estos goces, para poder participar como objeto, pero también como sujeto en el lazo con otros. Nadie posee el falo, pero eso no impide su goce. Cuando se identifica en una relación de identidad, falo y objeto, para hacer honor a Pascal Quignard, el sexo se transforma en espanto. Gracias.